Hola, quiero compartir con ustedes un fragmento de una de las clases de tarot evolutivo que empecé a dar este año 2024 y la verdad que me llena de mucha alegría poder compartirlo con ustedes. Es sobre el mago y el ermitaño como si fuesen un solo arquetipo, ¿no? Y también cómo algunas cartas nos pueden hacer preguntas muy importantes respecto de nuestra propia vida, respecto del optimismo, respecto del pesimismo, respecto de cómo nos manejamos en muchas áreas de la vida. Todo esto va a ayudar a enriquecer tus sesiones de tarot y por supuesto los quiero invitar desde ya a hacer esta cursada de tarot evolutivo que no solamente va a transformar tu trabajo, sino que además va a transformar tu vida, porque de eso se trata, de trabajarse primero uno y abrir puertas de conciencia, abrir opciones que nos ayuden a funcionar mejor y adaptarnos mejor y a conocernos mejor a través de este método tan valioso como lo es el tarot evolutivo. Mira, como siempre les digo, uno no tiene una posición sacerdotal dentro de la espiritualidad. Uno también tiene que hacer mucho trabajo interno para poder comprender los desafíos espirituales que también tiene el cliente, ¿no? Esta es una tirada más extensa y realmente está bueno hacer una lista detallada de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y las siguientes preguntas son un recurso que les quiero dejar como para que lo trabajen en su intimidad, ¿no? Y si alguno de ustedes quiere, de las personas que están cursando esto, quiere compartir algo de esa lista, bueno, buenísimo. Y si no, bueno, no se preocupen porque no es una tarea del curso, pero sí es parte de la vida y en esto estamos todos de alguna forma. Vamos a ver de qué se trata. A ver, la carta de la fuerza, por ejemplo, nos puede preguntar qué debilidades y actitudes del león de la fuerza quiero manejar mejor. ¿Entiendo y comprendo el origen de mis sombras? ¿Qué he aprendido de mis sombras? La carta de el diablo nos podría preguntar qué hábitos o ideas me atan. ¿Con qué recursos los puedo dejar atrás? ¿Qué autoengaños he superado? Como por ejemplo inseguridades, timidez excesiva, falta de asertividad. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué creencias sobre vos mismo te limitan y te encierran? Ahí, en eso, está en el tarot evolutivo la carta del diablo. ¿Sí? Después, la carta de la luna nos puede preguntar cómo nos comportamos en momentos de crisis. ¿De qué noches oscuras has salido? ¿Vos confiás en que vas a salir de la noche oscura si es que estás en alguna en este momento? ¿Vos confiás en la vida? ¿Vos confiás en tu proceso? ¿Vos confiás en que la vida acomoda las cosas? Y tenemos también la carta del juicio, que en uno de estos... en uno de los contextos de esta carta, se podría preguntar cómo me manejo cuando a mi conciencia le llegan recuerdos del pasado. ¿Me permito observarlos? ¿Me permito estar con eso? ¿O simplemente lo trato de negarlo y de taparlo? ¿Puedo desarrollar perspectiva para mirarlos? Para que con el paso del tiempo los pueda ver de otra manera y entender que las cosas fueron como fueron y que ahora hay cosas que puedo vivir de otra forma, ¿no?
Bueno, ahora tenemos la carta de el mago, y de esto vamos a hablar mucho más adelante. Que nos puede preguntar con qué recursos contás ahora que antes no tenías. ¿Confías en esa riqueza interna? Y por último, la carta de el sol nos puede preguntar ¿cómo conectás con la motivación? ¿Cómo conectás con la visión? ¿Cómo conectás con tu propósito? ¿Cómo conectás con las ilusiones que tenés que ir buscando en la vida? ¿Cuándo conectás con tu joven interior? ¿Cuán optimista o pesimista sos? ¿Cuánta esperanza tenés en tus procesos? ¿Cómo haces para reconocer tus aciertos? ¿Cómo haces para reconocer tu dedicación, tus habilidades? ¿Cómo haces para reconocer las cosas por las que estás agradecido o agradecida en la vida? A ver, como les digo en las otras clases, a ver, esto es un proceso en el que estamos. El hecho de que hayamos querido emprender un camino espiritual que ayude a asistir a otros con el tarot evolutivo no implica que nosotros tengamos todo resuelto. Pero es importante que sigamos trabajando sin darnos con un caño todo el tiempo. Que podamos trabajar esto con compasión, con paciencia. Que eso es algo que a veces nos puede costar, pero es importante hacerlo. Es importante desarrollarlo. ¿Sí? Vamos a cambiar de diapositiva, gente. Y en esta imagen vemos una representación del mago. Esta imagen es hermosa, es espectacular. Me gusta porque está en una noche estrellada que parece estar terminando y al fondo se ve el amanecer, ¿no? Es como si hubiesen varias cartas. Podríamos decir que es un poco la carta del mago, un poco la carta del ermitaño, un poco la carta de la luna, un poco el inicio de la carta del sol también, pero sobre todo el mago. Y digo que también es parte del ermitaño porque tiene esa vara mágica en sus manos, que también es una linterna. O sea, no solamente es para manifestar como mago, sino para iluminar sus sombras. Pero ¿qué pasa? Que todos nosotros somos un poco ese mago y un poco ese ermitaño. Ese ermitaño que está en esa noche oscura, estrellada. Esa noche que en algún momento se va a terminar y va a amanecer. Cuando hemos estudiado la carta de la luna extensamente como lo hacemos en este curso, vemos que después hay un amanecer en el fondo. Y esa es una gran promesa. La noche oscura del alma no es para toda la vida. Uno a veces mira las cartas del tarot y puede ver en ellas muchas de las oscuridades, de las preguntas, de los dolores, de los sufrimientos que tenemos, y podríamos tener la idea equivocada de que lo que nos pasa solamente a nosotros. Y la realidad es que el tarot representa las luces y las incomodidades humanas, y lo humano no es raro. Lo humano no te pasa solo a vos. El problema es que en nuestra época de superficialidad instagramiable y tiktokeable, pareciera que la vida de los demás está bien y que es uno el que tiene que lidiar con cosas jodidas. Entonces, nosotros somos ese mago que está tomando todas las herramientas que puede en esa mesa y estamos haciendo la mejor magia que podemos en cada momento. Ese arquetipo del mago es una parte nuestra. Nosotros somos humanos. Las cartas nos muestran cosas humanas. Es eso.
Y acá les voy a escribir, bueno, les escribí ya una diapositiva con algunos rasgos humanos que asocio con algunas cartas. ¿Vamos a verlo? Ahí está. Bueno, en primer lugar, es humano sufrir, ¿eh? Como vemos en el 10 de espadas. Es humano dudar. Es humano tener miedo, como vemos en la carta de la luna, ¿eh? Es humano el contagio social. ¿Qué es el contagio social? Son esas afecciones psicológicas que tienen muchísimas personas en una determinada época. Y que uno dice, che, pero ¿cómo puede ser que cada persona que me encuentro dice que tiene ansiedad, o tiene pánico, o depresión, o conoce a alguien que tiene? Eso es contagio social. En los 90 era la anorexia, por ejemplo. Era más que ahora, digamos. Eso quiero decir, ¿no? Búsquenlo, eso del contagio social, búsquenlo porque es muy interesante. Y es algo, además de interesante, es humano. ¿Mm? ¿Sí? Y es algo humano que encuentro, por ejemplo, en la parte menos luminosa de la carta del diablo y de la carta del 3 de oro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto se genera en conversaciones. Generamos realidad y generamos sentido común con las conversaciones que tenemos. El sentido común se genera con palabras, con lenguaje. Lo generan los medios de comunicación en esta época. Lo generan todas las conversaciones que tenemos. Porque somos todos espejos de todos. ¿Eh? Por otra parte, también es humano un corazón roto, que es una de las características del 3 de espadas. ¿Sí? No es algo raro, no es algo que le sucede a algunos. También es humano pasar por duelos, como en uno de los contextos del 5 de copas, o de la carta de la muerte. ¿Eh? ¿Qué otra cosa? Es humano extrañar a alguien, y además huir de eso. Extrañar y querer huir de eso. Y eso puede tener algo que ver con el 4 de copas. Es humano tener rumiación mental. Y que a veces esa rumiación mental sea una pesadilla como la del 9 de espadas. Es humano que haya una conversación interna mientras conversamos con alguien. ¿Eh? Y eso es parte del 3 de oros. Estamos hablando con alguien, le estamos diciendo una cosa, estamos escuchando algo y además ocurre una conversación en uno internamente, en base a eso que estamos diciendo o en base a eso que estamos escuchando. Por otra parte, es humano tener fantasías sexuales raras o sueños raros, y eso tiene que ver en parte con la carta del 7 de copas. Pero ¿qué pasa? Que cuando toma el control, ese 7 de copas, puede asumir la carta del diablo. Y eso es, por ejemplo, lo que sucede en las personas que tienen adicción a la pornografía, o a las redes sociales, o a los videojuegos, o a las apuestas, ¿eh? Porque es una esclavitud. Adán y Eva en la carta del diablo están aparentemente atados. Y digo aparentemente porque en realidad es cuestión de levantar las cadenas y ya está. Ellos creen que están atados y que dependen de eso. Pero en realidad simplemente sería cuestión de salir de ahí. La carta del diablo como arquetipo les hace creer que están presos y que no hay nada que puedan hacer más que recurrir a ese placer pasajero que luego los deja sintiéndose profundamente vacíos. ¿Eh? ¿Seguimos? Bueno, ¿qué más? Es humano que a veces una parte tuya odie por momentos tener hijos.
o que una parte de los hijos odie cosas de los padres. Y esos sentimientos se pueden descubrir y se pueden analizar desde la carta de la papisa, por ejemplo. Porque la carta de la papisa es eso, es análisis del inconsciente, el análisis y el conocimiento de ese inconsciente que tiene detrás de su figura, ¿no? ¿Qué más? Es humano cansarse, frustrarse, desilusionarse, agotarse, como por ejemplo en la figura del 9 de bastos. Es humano que las cosas salgan para la miércoles a veces, y que uno se agote de intentar y de intentar y de intentar. Y eso es parte del proceso. Es muy humano que el cuerpo en algún momento del día se sienta atraído de forma indeseada por una persona que no es tu pareja. Y esto también es parte de del león de la carta de la fuerza, que es esa parte que funciona automáticamente y que siente cosas que uno conscientemente no quisiera, que uno no lo quiere para uno. Uno no elige si estás en pareja, no elegís sentir una atracción física por otra persona. No lo elegís conscientemente, lo hace el cuerpo, ¿no? Pero ¿cómo pasaría de ser el león de la fuerza a la carta del diablo? Bueno, con una decisión. Cuando la persona toma eso que su cuerpo sintió y empieza a coquetear con esa otra persona. Ahí es cuando ya se vuelve un problema. ¿Qué más? Es humano tener incertidumbre. Y esto vendría a ser parte del contexto de la carta de la rueda de la fortuna. A ver, podríamos hablar muchísimo más de esto porque hay 78 cartas, ¿no? Pero, ¿por qué les comento esto? Porque todas estas cosas hay que decirlas, hay que difundirlas. Y como personas que nos dedicamos al tarot tenemos que leer al respecto. Porque la espiritualidad está en todo. El tarot evolutivo está en todas las áreas de la vida. Y nos habla de todo esto cuando nos leemos a nosotros mismos. Porque cuando nos lee alguien a nosotros, esa persona generalmente es más sutil, ¿viste? Pero cuando uno se ve a uno mismo reflejado, ahí, en la intimidad de uno mismo, uno puede ver más cosas también. Entonces, convirtámonos en personas informadas para poder validar la existencia de la experiencia del otro. Y también la existencia de la experiencia que tenemos nosotros mismos. Ahora que empezamos este camino, ahora que ustedes están aprendiendo todas estas clases, trabajemos en convertirnos en personas que hagan crecer cada vez más la habilidad de comprender y de comprendernos a nosotros mismos. Vamos a cambiar de diapositiva. Yo mientras tomo unos mates. El agua está helada mal. Bueno, como ya hemos hablado, el tarot es una disciplina espiritual y nuestro espíritu necesita de otros, y necesita de otros en dos formas. Necesitamos tener pares, que son personas que están en la misma que uno, y por otra parte necesitamos tener mentores personales. Y no estoy hablando de terapia. La terapia es otra cosa. Estoy hablando de alguien con quien uno forme un vínculo. A ver,
de lo que se trata es de contar con otro ser humano que ha transitado los mismos caminos que uno y ha saltado más obstáculos que uno en esa área. Una persona a quien le puedas preguntar y a quien puedas acudir. Una persona con la que puedas contar, ¿no? Y que al mismo tiempo puedas ser vos también quien tengas un rol de mentor con otra persona que esté algunos escalones más abajo en edad o en experiencia. A ver, en las culturas ancestrales predominaba la cultura oral, la tradición oral. Y los mayores ayudaban a los de menor edad, y esa es una cultura que se ha perdido en nuestra época. Esta época de todo individualismo. ¿Y qué pasa? Que esa figura ha sido sustituida por terapeutas, que son personas a quienes se les paga para que hagan un trabajo clínico, cuando en realidad esa comunicación debería tenerse con personas que lleguen a ser cercanas, no con quienes haya un vínculo económico y terapéutico clínico, ¿no? Sino personas con las que haya un vínculo humano, personal. Un mentor de vida nos escucha, nos comprende, nos afirma, nos enseña, nos empuja, nos desafía también, nos caga pedos. Y a la vez, uno también tiene que hacerlo con los demás. Tuve la oportunidad de recorrer y de conocer algunas de las religiones más conocidas, y algo positivo que tienen esas culturas es que los creyentes más jóvenes tienen que pasar tiempo con personas de más experiencia, y eso hace que esas culturas, pese a los defectos que tienen, y que no los niego para nada, tengan algo positivo, que es el sentido de estar en comunidad, de contar con alguien, en lugar de transitar a solas los desafíos emocionales y los desafíos existenciales de la vida. Así que quiero invitarlos a que, ya que están haciendo este aprendizaje tan profundo en todas estas clases, emprendan una búsqueda de esa persona que será imperfecta, que será incompleta como somos todos los seres humanos. Y que a la vez ustedes se planteen también ser esa persona para alguien más. ¿Estamos?